Buenos días. Al parecer el que hizo este vídeo le dio tanta flojera el exponer el tema que me dejó a cargo. Mi nombre es Jorge y les hablaré un poco sobre la computación cuántica. Su estructura básica y su aplicación usando óptica lineal. Computación cuántica. Es uno de los temas más de moda en la actualidad, y que está siendo investigada de manera simultánea en muchas partes del mundo. Tiene el objetivo de hacer procesamiento de información mucho más rápido que el que se hace actualmente usando los principios de la mecánica cuántica. Sus componentes básicos son el qubit, las compuertas cuánticas y las redes de conexiones del sistema. ¿Qué es un qubit? Es un análogo a un bit clásico, el cual se basa en la superposición de dos estados ortogonales de una base definida. Muchas veces por comodidad se pueden ver los estados cuánticos dentro de la llamada esfera de Bloch, una esfera unitaria definida por los eigenvectores de las matrices de Pauli. Se puede tener cualquier estado simplemente al rotar nuestro estado inicial dentro de esta esfera. Definimos nuestra base computacional en función de los eigenvectores de la componente Z, por simplicidad de manejo matemático y conceptual. Compuertas cuánticas. Al igual que las compuertas clásicas que usan condiciones iniciales para dar un resultado final, AND, OR, NOT, SHOR, etc., las compuertas cuánticas transforman un estado cuántico en otro, las cuales se pueden modelar como matrices de 2×2. Las más usadas en el procesamiento cuántico de información son las compuertas Hadamard, CNOT y CZ. La compuerta Hadamard tiene la propiedad de crear una superposición de estados cuánticos a partir de un estado puro. Es decir, empieza así y termina así. La compuerta CNOT consiste en una negación condicional, y para que funcione se requieren de dos qubits, uno de control y el objetivo. Si el qubit de control está en 0, el qubit objetivo se queda como estaba. Pero si el control está en 1, el qubit objetivo se voltea. La compuerta CZ es un cambio de signo condicional de acuerdo a la matriz Z de Pauli. Aquí igual requerimos de dos qubits para que funcione. El de control y objetivo. Solo bajo una sola condición, se va a hacer el cambio de signo que queremos. Cuando el qubit de control y objetivo estén en 1. En alguna otra combinación no se genera algún cambio. Para poder proseguir tenemos que hablar de las propiedades del divisor de Haz, vistos desde el punto de vista cuántico. A diferencia del divisor de Haz clásico, el cual divide en un porcentaje el haz incidente en reflexión o transmisión, el divisor de Haz cuántico hace cambios muy diferentes ya que ahora hay fotones individuales. Lo cual requiere que tomemos un aspecto importante que de manera clásica queda olvidado. El vacío es importante. Supongamos que hacemos incidir un fotón en un divisor de Haz por la entrada 1, y que no entra nada por 0. Si hacemos la transformación que rige el divisor de Haz 50-50, nos da un resultado bastante interesante. Se genera una superposición de estados enredados. Aquí la pregunta que surge es, ¿no es un solo fotón? Claro que sí, lo único que dividimos es la probabilidad de encontrar el fotón por la salida número 2 o número 3. Bastante curioso sí, pero el mundo cuántico siempre reta a pensar de manera distinta. Un caso más divertido es suponer que ahora entran dos fotones. Uno por la entrada 0 y otro por 1. Si usamos el mismo procedimiento que para el caso de un solo fotón, llegamos a un caso bastante interesante. Los fotones se van juntos en alguna de las dos salidas, el cual se puede ver como un fenómeno de interferencia de dos fotones. Bueno, ya sabemos que se puede hacer cómputo cuántico, pero ¿cómo lo implementamos? Una de las maneras de poder implementarlo es usando óptica lineal, el cual fue propuesto inicialmente por Knigge et al en 2001, usando divisores de Haz, cambiadores de fase o phase shifter, detectores de fotones individuales y fuentes de fotones individuales. Veremos la compuerta CZ vista con elementos de óptica lineal. Para eso tenemos que hablar de los componentes que se usan para estos circuitos cuánticos. Tenemos los siguientes. Los generadores de fotones individuales, preparados en un estado 1 o 0. Los detectores de fotones individuales que nos dirán si el estado está en 1 o 0. El phase shifter actuando como un generador de rotación en phi, y el divisor de Haz que puede hacer una rotación en phi o teta. Sin embargo, los cálculos se simplifican si hacemos que en el divisor de Haz solamente haya un cambio de rotación en teta, es decir que phi es 0. El equipo de Knigge propone una compuerta llamada Non-Linear Phase Shift, o NSX, y se compone de
un phase shifter, 2 fuentes de fotones individuales, 2 detectores de fuentes individuales y 3 divisores de haz, donde los ángulos se definen así. Esta compuerta permite hacer un cambio de signo en el qubit completo, y para poder ejercer que sea condicional, requerimos 2 de estos en otro arreglo propuesto por CNIL, el cual se compone por 2 compuertas NSX y 2 divisores de haz 50-50. Algo que hay que mencionar muy importante es: estamos usando los llamados estados bosónicos, los cuales son un producto de estados de los modos disponibles. Aquí es donde vemos las Qs 1 y 2, que son los qubits bosónicos codificados en los modos 1, 2, 3 y 4. Si los estados en los modos 1 y 3 están en 1, al pasar por el divisor de haz se generará el efecto en que los dos fotones se irán por el mismo lado, dando el efecto final deseado. Si se cumple esto, podemos tener un cambio condicional del signo en Z. Pero tomando en cuenta todas las posibles propuestas de los qubits, tenemos al final una probabilidad de 1 en 16 de que funcione y se haga el cambio de signo condicional, la cual se puede mejorar también a 1 en 4. Pero el arreglo experimental aumenta considerablemente en proporción. Consideraciones importantes. Es posible hacer cómputo cuántico usando equipo de óptica lineal. Pero es importante recalcar varias cosas importantes. Estamos asumiendo condiciones en que los elementos ópticos solo generan los cambios descritos y no hay pérdidas por absorción por defectos que puedan haber ahí. Tomamos en cuenta que haya detectores ideales que puedan hacer detección de fotones individuales y podamos medirlos con precisión. Y de manera importante que tengamos fuentes de fotones individuales indistinguibles entre sí que se puedan preparar en el estado en que queramos, aumentando más la dificultad que haya una operación exitosa. Ha ido la ciencia hasta sus más grandes límites, donde terminarán de fascinar los descubrimientos que poco a poco se dan cada vez que una grande o pequeña mente sueñan con pequeñas y grandes cosas. La ciencia es un bello lenguaje, que se expande poco a poco por la gran imaginación que nos proyecta a preguntarnos, ¿cómo funciona en realidad? Y de este gran lienzo que se nos postra a nosotros como una obra de arte. Solo nos queda admirarla y tratar de entender cómo se produjo esa cambiante pintura, y maravillarse de lo complejo que puede llegar a ser. La ciencia de la intuición de lo que nuestro razonamiento y nuestros sentidos nos dejan percibir se ponen a prueba con la ciencia de la luz y lo pequeño, donde podemos hablar de cosas como partículas y su interacción con lo demás. Y ponen a pensar que la vida no es un continuo, siempre encontraremos pequeños pedazos que por más de 117 años nos han maravillado, por cómo se estructura la materia con el descubrimiento del electrón, y la gran interacción de la luz con él a través del fotón, que hasta la fecha nos ha maravillado porque no sabemos realmente qué es. Los tiempos modernos nos han dejado conocer la vida a velocidades increíbles, al ver la ciencia crecer y creando nuevos lenguajes que marcan las tendencias del mañana. ¿Cuál de ellos nos permitiría aumentar esta velocidad? Un tema que fascina a miles y no es fácil de explicar: la computación cuántica. Mucho tiempo se ha tratado de llevarla a la realidad, con esfuerzos que podrían verse simples al usar la luz para transportar información, requieren todavía de mentes brillantes que lleven esto hasta los límites, las cuales llevarán tiempo, no sabemos cuánto pero lo tomará.